Buenos días para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas. Si es la primera vez o has venido otras veces, esto es El Círculo. Mi nombre es Maelías Lima, soy parte de esta comunidad de fe. Y como decía JJ, tengo la gran, Dios mío, responsabilidad de compartir la palabra de Dios con ustedes en la mañana de hoy. Y hemos estado hablando acerca de ADN. Y hoy cerramos la serie precisamente. Y haciendo un breve recap de nuestro ADN, han sido representados en 9 valores. Hoy vamos a ver el valor número 10. ¿Cuáles son esos 9 valores? Vamos a ver si recordamos. ¿Cuál es el ADN del círculo? Misionales. ¿Cómo? Adoramos, compasión. ¿Qué más? Imperfectos en reparación. 3. Relacionales. 4. Obedientes al Espíritu Santo. ¿Por aquí quién fue? Buenos mayordomos. 6. Servicios. 7. Oración. 8. Y falta 1. Como Jesús. Amén. De eso hemos estado hablando. Cada uno de esos valores y cómo interactúan, cómo se ven en el día a día de la comunidad. Y de hecho vamos a estar viendo la lectura, va a ser en Hebreos, así que no cierre su página, quédese con ella, la 969 me parece que dijo JJ. Y hoy cerramos con el último valor, y esto es más o menos la estructura que hemos estado viendo, cómo se construye y más o menos hacia qué está identificado. Entonces, el valor de hoy es el número 10, que es comprometidos con la madurez. Bueno, y este valor tiene una declaración, y la declaración dice: estamos comprometidos a crecer en madurez antes que numéricamente. Nuestro enfoque está en el crecimiento interior e integral de las personas. Y una pregunta que me hacía era: ¿a qué edad se alcanza la madurez? ¿A qué edad se alcanza la madurez? ¿Hay una edad específica? No hay edad específica. ¿Saben qué? Yo estaba en esta semana revisando ese documento donde uno tiene la foto más fea, donde todos salimos como si fuéramos que estamos perdidos. Ustedes saben, la cédula. Y viendo mi cédula y viendo mi año de nacimiento, dije: caramba, me he convertido en un hombre maduro. Recientemente tuve de cumpleaños, cumplí 41. Y uno dice como que, ha llovido mucho de allá para acá. O sea, yo soy una persona maduro, me dije. Momentos después me fui a la habitación, no encontraba el control. Y yo estuve a punto de hacer una crisis y tirarme a patalear como un niño de 5 años cuando está en la sesión de juguetes en el supermercado, cuando quieren algo y no se lo compran. Y pensando en eso, decía, madurar no es automático. No es que yo cumplo años y así mismo voy madurando. Madurar es algo más, requiere mucho más. Madurar requiere un compromiso intencional. Y yo sé que ustedes han visto esa diferencia. O sea, nosotros comemos y le echamos al cuerpo leche, proteína, como decía JJ, hamburger, pizza, y el cuerpo crece hacia arriba. Crece hacia arriba. Con el paso de los años, también crece un poquito hacia los lados. Te salen canas, te empiezan a doler las rodillas cuando llueve. ¿Hay algunos cuantos de eso aquí? Si tú te abajas no te puedes parar muy rápido porque tú ves una cosita como una lucecita. Eso se llama la madurez biológica. Y la biología no te pide permiso, mi hermano. Y viendo la definición de madurez desde la parte humana, psicológica, es ese desarrollo emocional y mental de un individuo que le permite adaptarse al medio social. Implica emociones, comportamientos, habilidades de empatía,
la capacidad de resolver conflictos. Y me gusta esta línea porque dice, independientemente de las características de la personalidad. Porque hay gente que dice, yo soy de mecha corta, yo prendo rápido. Y yo con cualquiera me voy al bollo. Bueno, sé mecha corta, pero sé maduro también. Para tú, después que tú discutes, sentarte a reconocer que te pasaste, que se te fue la mano y buscar la manera de tú, ok, mira, yo me pasé. Y el grado de madurez de una persona influye en la capacidad para establecer vínculos con otros. Y yéndonos a la Biblia, obviamente, vamos a hablar acerca de madurez espiritual, pero hay una combinación. La madurez espiritual, si me permiten explicarlo con alguna definición, es ese desarrollo, esa madurez espiritual, es el proceso de crecimiento interior donde una persona pasa de una fe superficial a una convicción profunda. Y era parte de lo que leía JJ en el versículo y vamos a verlo un poquito más adelante. Se trata de vivir en esa paz mental, actuar con humildad, aceptar a los demás sin buscar cambiarlos y dejar de buscar la aprobación externa o el apego material. Y cuando la Biblia habla acerca de madurez espiritual, lleva haciendo una comparación con eso mismo de nosotros como si fuera un niño o un adulto. Y la madurez es fácil de detectar. La madurez es esa persona de 40 años, con barba, vehículo propio, trabajo, hijos, que cuando en una reunión de trabajo alguien lo contradice, o en la casa, hace la misma trompa que cuando hacía cuando tenía 3 años, cuando le negaban un helado. Es esa mujer independiente, con vehículo, tiene hijos, tiene una buena posición, que cuando tiene problemas con una amiga o un familiar, en lugar de sentarse a hablar como adulta, publica 5 historias seguidas con frases abstractas en Instagram. Se está maquillando y el post sería como, hay gente que cambia de cara más rápido que cambia de filtro. Pero Dios todo lo ve. Feliz martes. Y la canción de fondo, teatro, lo tuyo es puro teatro. Y esa es la versión moderna de la niña que cuando se molestaba con otra decía, yo estoy aquí ya contigo y no te voy a hablar y voy a hacer que las otras amiguitas lo sepan. ¿Qué pasó? ¿Alguien te pasó, verdad? Yo sé, sí. Y una persona que hace esto, la psicología le llama una persona con baja tolerancia a la frustración o autorregulación emocional, falta de autorregulación. Proverbios 25:8 dice que es una persona sin dominio propio, como ciudad derribada y sin muros. Y el tamaño del cuerpo no garantiza que así mismo tu carácter se va formando o va aumentando. Los años que tú o que yo podamos tener en el Evangelio no significa o garantiza de que hemos alcanzado madurez espiritual. Y una pregunta que quiero hacer para cerrar con la conclusión. ¿Está tu carácter creciendo al mismo ritmo que tu edad? Por supuesto, vamos a verlo todo a través de la Biblia. Y vamos precisamente a Hebreos capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 11 al versículo 14. Y una breve introducción sobre Hebreo es que no se identifica cuál es el autor, a diferencia de otras cartas que inicia con un saludo específico. Aquí no inicia con ningún saludo, el autor arrancó dándole para adelante. Y tampoco identifica a quién va dirigida específicamente, pero los versículos 11 al 14 muestran el perfil de a quiénes son las personas que le están hablando. No nombra cuál es la ciudad, pero por el perfil son personas que están en riesgos de retroceder o en estancamiento, creyentes que estaban sufriendo depresión social, persecución, desgaste personal, y que ante la dificultad de seguir a Cristo estaban tentados a abandonar la fe y volverse al judaísmo, por lo que se entiende que eran judíos.
y donde se sentían más seguros en el judaísmo. Así que vamos a ir viendo lo que hace este autor cuando va hablando con este grupo de personas. Y él lo va haciendo en tres enfoques, si me permiten que comparta esto con ustedes. Y él primero hace un diagnóstico, luego cuál es el desafío para este grupo de personas y también les hace una advertencia. Y vamos a ir viendo el versículo y vamos a ir comentando qué es lo que sucede en esto. Y empieza diciendo de la siguiente manera, capítulo 5, versículo 11, el título de lo que comienza a hablar del versículo es un llamado acerca del crecimiento espiritual. Y dice así: nos gustaría decir mucho más sobre esto. Y el autor estaba como quillado, eso es lo primero, él entra quillado. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Y tal parece que no escuchan. Y hay otra versión que dice tardos para oír, para escuchar. O sea, imagínate. Ustedes son torpes, ustedes no saben lo que están haciendo, no saben lo que están diciendo. Un mensaje bastante fuerte y directo. Y el versículo no dice que ellos se volvieron sordos o tardos para oír de la noche a la mañana. No. Es que se fueron quizás acostumbrando a eso. Y lo que identifico en este versículo es como que ese oído al cual nosotros nos acostumbramos. Cuando nos acostumbramos a escuchar una cosa una y otra vez, una y otra vez, ya ese ruido se convierte en algo constante. Trayéndolo al plano espiritual, ese sería el peligro de la familiaridad. Llevamos tanto tiempo escuchando mensajes, sermones, versículos, frases bíblicas, pero ya eso no causa un efecto en nosotros. Lo que decimos es, hey, tuvo duro esa frase, tuvo duro ese mensaje. Pero solamente se convierte en una música de fondo para nuestras vidas. Escuchamos el mensaje, pero no profundizamos, no reflexionamos. Eso de haberlo tanto escuchado tantas veces, solo se convierte en una música de fondo porque estamos prestando atención a mil y otras cosas. Así que él le dice, ustedes han como que escuchado tanto las cosas que ya ustedes no le prestan atención a nada. Y es difícil cuando tú estás hablando con una persona y no te presta atención. Y me pasó esta semana en una conversación con mi esposa. Ella me estaba diciendo algo, me lo repitió. Y yo se lo pregunté un par de veces. Obviamente, yo no estaba prestando atención. Vino la molestia, tuvimos que hablarlo después. Pero es incómodo cuando eso sucede. Cuando te dicen algo y te lo acaban de decir y tú haces la misma pregunta. Y quizás si tú la preguntas una vez, yo tengo la suficiente paciencia para repetírtelo. Pero si tú me lo dices, si yo te lo pregunto 2 o 3 veces, tú te vas a molestar, tú te vas a quillar. Probablemente este autor había de alguna u otra manera dado seguimiento a este grupo de gente, le había escrito otras cartas, le decía cosas, pero no había una transformación, no había una manera de, estamos escuchando lo que nos estás diciendo, ok, vamos a atender y vamos a ver cómo hacemos ajustes. No. Entonces, se convierte en música de fondo. Lo segundo es la diferencia entre la antigüedad y la transformación. Y vamos al siguiente versículo, versículo 12. Dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan de alguien que vuelva a enseñar las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan la leche y no pueden comer alimento sólido. Y aquí el autor presenta como un dolor o una frustración, porque es como ver ese tipo de gente que tiene potencial para alimentar a otros, para darle seguimiento a otros, para poder sostener a otros, pero tiene ese potencial, pero está estancado, se queda ahí. Hay gente que tiene el potencial para hacer cosas. Pero cuando quizás se te acerca para, mira hermano, tú puedes hacer aquello. No, yo me siento más cómodo aquí. Entonces el autor está viendo eso. Gente con potencial, gente que tiene tiempo, que se supone que tiene el conocimiento, pero se ha quedado solamente en un espacio, en un lado. Y prefiere seguir siendo alimentado con
cosas vanas, como dice, leche. Acumular años en una comunidad de fe no borra las heridas, ni tampoco madura nuestro carácter si no le permitimos a Dios tocar nuestro interior, nuestro corazón. Y sí, hay cosas que voy a repetir una y otra vez, pero es que quiero que se te quede grabado. La madurez no es cuestión de cuánto tiempo llevas en el camino, sino de cuánto de tu corazón, cuánto de mi corazón yo le he entregado al Señor para que Él haga el trabajo que tiene que hacer. El trabajo que yo no puedo hacer. Versículo 14. Pues el que se alimenta de leche y sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Ese es el 13. Yo dije el 14, ok, el 13. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros. Lo que decía JJ ahorita en el 14. Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y la leche representa esos mensajes de experiencia, esos mensajes que solo buscan hacerte sentir bien. Cristo te ama, Él está contigo, tú estás en la sala del Señor, Él tiene planes bellos para ti, sí, amén. Y son mensajes que buscan hacernos sentir en un espacio seguro. Y hoy en día nosotros tenemos muchas iglesias, muchas comunidades de fe que son guarderías para adultos. Y el único mensaje que quiere escuchar es ese. La gracia de Dios está disponible para ti, eso es cierto. Dios te levanta, eso es cierto si estás caído. Pero hay un alimento sólido también que nosotros debemos escuchar. Y ese alimento sólido es la verdad que nos exige cambiar. Es la verdad que nos exige perdonar aun cuando sea difícil. Asumir la responsabilidad de nuestros errores. En el alimento sólido, en el alimento suave es, mira, tú sabes que la Biblia dice que hay que perdonar, pero ¿quién es que tiene que perdonar primero? ¿Él o yo? No, dale para allá, o sea, perdona. Uno de los versículos que más me gusta dice, en cuanto dependa de mí, yo debo de tratar de estar en paz con los demás. O sea que yo no tengo que esperar que la persona tome la iniciativa. Tómala tú, mi hermano. Eso es alimento sólido, es confrontación. Es reconocer. Un corazón maduro no busca mensajes que le acaricien el ego, sino verdades que lo transformen y que lo cambien. Y esto es lo que hace en estos primeros versículos el autor. Les habla de estas tres cosas. Luego él pasa al desafío. Y él sigue diciendo en los siguientes versículos. Y ahora vamos al capítulo 6 y sigue la lectura sigue de una vez. Ni siquiera hay un título que cambia al iniciar el capítulo. Dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones, de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca del bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que sí, Dios quiere que avancemos. Y le está hablando a gente que está dando vuelta en lo mismo. Y lo que él habla aquí hay gente que está en un bucle espiritual. Imagínense un constructor que está haciendo una zapata. Y hace la zapata y la desbarata y vuelve la hace y la desbarata y nunca sube una pared. Se mantiene todo el tiempo en lo mismo, todo el tiempo en lo mismo. Y muchas veces lo que pasa con nosotros, nos mantenemos en lo mismo, cometiendo los mismos errores, fallando de lo mismo, nos arrepentimos y al final volvemos y hacemos lo mismo otra vez.
Y estamos en ese bucle espiritual, y no hay un avance. Y Él invita a que sigamos avanzando. Sí, Dios quiere que avancemos hacia un mayor entendimiento. Dios está interesado en que tú crezcas. Ahora, ¿tú estás interesado en tu avanzar, en tu crecer? Porque Dios tiene todas las herramientas adecuadas, pero tú estás interesado en hacerlo. Y muchas veces lo que la comunidad de fe ofrece, espacios para nosotros poder crecer, para poder enfrentar nuestras cosas, son los discipulados, cuando nos juntamos a orar, aquí los domingos y otros espacios. Y son maneras que la comunidad de fe ofrece para que nosotros podamos trabajar en nuestro carácter. Pero si yo no quiero, no va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. El desafío de Dios no es una exigencia reprensiva, es una invitación a la libertad. Y crecer duele porque implica abandonar los berrinches emocionales y dejar de culpar a los demás por mi estado. Yo sé que este tipo de mensaje no es un mensaje popular, pero el compromiso de los que nos paramos aquí a predicar es entregar la palabra de Dios para que nosotros podamos reflexionar. Y lo siguiente que hace el autor es que él da la advertencia de qué sucede cuando solamente estamos en lo mismo que damos una y otra vez. Y en los versículos 6 y el 7 dice, cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Y la metáfora que hace aquí es imagínense que hay dos tierras. Hay dos parcelas. Le cae la misma lluvia. Le da el mismo sol. Sin embargo, el resultado es diferente. Hay una parcela que da frutos, hay una parcela que sus plantas están verdes y hay otra que da espinas o no da fruto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Si recibe la misma cantidad de sol, la misma cantidad de lluvia, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en la tierra. Y mi esposa se cura un poco conmigo, se curaba, ya no tanto. Yo hace meses decidí empezar a hacer un huerto en casa. Así que al principio ella me decía el sembrador. Y yo le decía, está bien, cuando tú empiezas a comer de ahí, si no me quisiste cuando tenía el huerto, cuando yo tenga el huerto, tú verás. Y yo empecé a sembrar diferentes cosas. Y yo he sembrado ahí ajo, la del centro es cebolla, la de la izquierda es ajo, la otra es de tomate. He sembrado ahí plátano, batata, limón, cereza, en fin, un sinnúmero de cosas. La que estoy agarrando ahí es una mata de mora. Y tengo un par de testigos que estaban ayer en mi casa viendo, ¿verdad que sí? ¿Dónde está Domingo? Domingo agarró y se cogió una mora de una vez, le entró a la matica, compadre. Oye, mano. En lo que yo di, Domingo ya tiene una mora en la mano. Y este tiempo cuidando las plantas, increíblemente, a veces yo estoy, qué sé yo, abajado, sacando hierba y cosas, y me llega como que, wow, pero ¿y esto es lo que Dios hace conmigo? Y esto es lo que Dios se supone que hace conmigo en el día a día. Y en estos meses cuidando mis plantas he entendido eso, cómo la vida espiritual funciona al igual que un huerto. Y brevemente, si usted me lo permite, voy a compartirles 4 lecciones acerca de la madurez desde mi huerto. Esto va para YouTube, esa es la captura. Este video que estamos grabando aquí es el primer capítulo que voy a subir. Así que suscríbase, al final le voy a mandar cuál es la... Sí, dele like y suscríbete. Y
4 cosas básicas que he aprendido mientras he estado en esto del huerto. Primero, el riego y la tierra. En el huerto, una de las primeras cosas que aprendí, cuidando mis plantas, es que no todas se riegan, se le echa la misma cantidad de agua. Y que si yo riego solamente por costumbre y no verifico la tierra, yo puedo pudrir las raíces. Porque esa planta, esa tierra ya tiene suficiente. Porque a veces la tierra solamente vemos lo que está arriba, pero abajo no sabemos cómo está, si está húmeda, cómo está. Y yo he aprendido a utilizar el método del dedo. Te mete el dedo. Y obviamente si sale mojado, pues ya no tengo que... Ya he cambiado otro método, un palito ahora largo que llega hasta el fondo. Y ahí verifico si está húmeda o no. De hecho, voy a comprar un aparatico mucho más moderno todavía, que me dice si está, que tiene el pH, todo ese tipo de cosas. Entonces, si yo al principio la regaba todos los días, muchísima agua, pero fui aprendiendo de que no se riega por costumbre. Yo no puedo simplemente echar agua por costumbre. En la vida espiritual es lo mismo. La madurez no es seguir rutinas religiosas. Yo vengo el domingo, yo voy al discipulado porque es lo que me toca ir. No. Yo tengo que verificar cómo está la tierra antes de plantar o antes de regar. Cuando yo riego las plantas ahora, ya yo sé a cuáles le debo echar agua hoy, a cuáles debo echarle mañana. De hecho, hay plantas que tú puedes durar hasta 2 semanas sin echarle agua. Porque ellas por dentro tienen todo un sistema donde acumulan bien el agua. Entonces nosotros necesitamos aprender a conocer cómo está nuestra tierra. Tu tierra es tu corazón. Entonces, cuando yo entiendo mi tierra, que yo soy imperfecto, pero que estoy en un proceso, yo necesito saber que yo tengo que escuchar la voz del Espíritu Santo y ser guiado por Él para saber cómo voy a actuar, cómo voy a caminar, cómo voy a moverme hacia otros. Hay días en los que tu tierra, tu corazón necesita el agua para humedecerse, necesita algo que le ayude a humedecerse, a drenar, pero hay días en que se va a necesitar el sol, porque todo por dentro está muy húmedo y necesita algo fuerte que haga que la tierra tome fuerza para poder soportar las plantas. Otra cosa que he aprendido son los ritmos de crecimiento. Ya ustedes vieron todas las plantas que tengo. No todas las plantas crecen iguales. De las plantas que tengo ahí, algunas en 60, 90 días ya te da fruto. El ají, entre otros. Pero hay otros que se toman años, se toman meses. Un creyente maduro no mide su proceso con la planta del lado. Un creyente maduro se enfoca en su proceso, en lo que tiene que hacer él y en cómo está su tierra. Y no mide si sus hojas están verdes y las de aquel están secas o viceversa. Lo otro que he aprendido es la poda, que es la disciplina. A veces, aunque yo vea que la hoja está verde, no puede quedarse ahí una rama nueva que sale, porque las plantas, dependiendo a dónde, si tú siembras una planta injerta, donde se le pone ya una rama adulta. Bueno, yo sembré una mata de mango, compré, ya no la... Y bien chiquita estaba injerta, obviamente se le pone una rama adulta, una planta pequeña. Y, óyeme, como al mes que yo la sembré, ya había tirado muchísimas flores de mango. Yo dije, bueno, se va a comer mango aquí. Pero aprendí que si yo dejaba esas flores, la planta no estaba lo suficientemente fuerte, la raíz. Así que si echaba esos mangos, ¿qué iba a pasar? Se iba a ir al suelo. De hecho, los mangos ni siquiera iban a salir buenos. ¿Qué tuve que hacer? Cortar, tuve que podar. Y otra cosa que muchas veces sucede cuando no aceptamos la disciplina de Dios
es que eso se queda por dentro y lo que tendemos es a enfermarnos. Y algo que sucedió y sucede con las plantas es que una de las plantas, la de mora, cogió una enfermedad, una plaga que se le dice. Y en el momento que salió la plaga, obviamente yo sabía que yo tenía que no podarla, sino que echarle un tipo de insecticida, algo para que la sane. Y cuando lo conseguí, pregunto, ¿cómo debo utilizarlo? Me explicaron cómo tenía que utilizarlo. Y mientras me iban diciendo eso, yo nada más decía, Dios mío, no, yo espero que no. Porque en ese momento la planta ya venía, que todavía están ahí, como con 20 o con 25 moras. Esta es la segunda vez que ella echa las moras. La primera vez echó como 6 nada más. Ahora le conté 25. Entonces me dijeron, si tú le echas el insecticida, lo más probable que va a pasar es que no te la puedas comer, porque se puedan morir, se pueden infectar. Y yo dije, espérate, yo voy a esperar que se maduren, y después que se maduren, entonces yo ahí le trabajo a la planta. Pero ¿qué sucede? Cuando a tiempo no nos enfocamos en lo que tenemos que hacer, en trabajar en nuestra tierra interior, sucede que el fruto tampoco tiene buen resultado. Así que no le eché lo que le tenía que echar. 2 o 3 días después fui, vi una mora en el suelo, vi otra que pequeñita ya se estaba poniendo morada, que es cuando ya están para comer. Y he ido contando y ya solamente hay como 12, 10 de 25, menos una, la que se cogió domingo. Entonces, cuando yo no trabajo, cuando no me enfoco en mi tierra interior, mi madurez, el fruto que yo voy a dar, no va a ser un fruto que pueda bendecir a otros. Y finalmente, otra de las cosas que he aprendido es que no todas las plantas dan un fruto que tú ves visible, que tú lo ves por fuera. El ajo, la batata, todo el fruto que da es hacia adentro, hacia abajo. Tú no le ves flores, tú no le ves nada. Pero por dentro se está formando eso. Y Dios hay con gente que trabaja así. Hay gente que tú lo vas a ver echando flores, dando fruto. Tú lo vas a ver en cosas visibles. Hay otros que no. Pero en esas personas Dios está haciendo un trabajo diferente en el interior. Y que quizás desde el silencio bendice sí a otros. Entonces un cristiano maduro no mide su crecimiento con otros, sino que se enfoca en su proceso y permite que Dios haga el trabajo que tiene que hacer. Y ya me pasé con 2 minutos, le voy a pedir 5 más. Este mensaje es más largo que yo he dado en mucho tiempo. Así que pregunto, ¿hacia qué dirección está creciendo tu carácter con Dios? ¿Hacia qué dirección? En una comunidad de fe, hoy aquí todos estamos escuchando el mismo mensaje. Nos está cayendo la misma lluvia, que es la palabra. Hay un grupo que va a agarrar esta lluvia, o hay gente que va a agarrar esta lluvia y la va a convertir en una palabra de gracia, de bendición, de reflexión, y va a enfocarse en su tierra. Pero hay quienes reciban esta palabra y no va a hacer nada en ellos. Quizás por amargura o por terquedad. O sea, mi deseo no es que no haga nada en ti, es que lo haga. Pero así es como está el corazón de muchos. Por amargura, por terquedad, su planta se convierte en espinas o su fruto, lamentablemente, si no se enfoca y si no hace el trabajo que tiene que hacer, le va a pasar como a la pobre mora. Así que tus sentidos espirituales están entrenados para discernir el bien y el mal en tus finanzas, en tu matrimonio. Sigues atrapado en la pregunta de qué puede hacer la comunidad por mí, como un niño de 5 años que quiere que tú le des la leche, que tú quieres que tú vayas a la nevera a buscarle el agua. Y ya tienes la edad suficiente para poder hacerlo. De hecho, cuando no te necesita, él resuelve por sí solo y va y busca el agua. Pero cuando su papá o su mamá está cerca, dame agua, por favor. Pero tú sabes,
Y así hay gente en el pueblo del Señor que prefiere seguir esperando y dependiendo de. Entonces, ¿cuál es tu pregunta como un niño, como un adulto? ¿Qué puedo yo hacer por la comunidad o qué puedo hacer yo por mi hermano? ¿Qué está produciendo tu vida? ¿Fruto o sombra que bendice a otros o está produciendo espinas? Y finalmente el autor en 2 de Pedro, este es otro versículo y ese es el versículo base de nuestra declaración. Dice en 2 de Pedro, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. A la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal, el afecto fraternal con amor a todos. No hace distinción, el amor a todos. El blanco, el chiquito, el calvo, a todos. No es por ti, JJ, así que. El versículo 8, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, maduros en la fe. Y el autor termina en Hebreos, no con una amenaza, sino con un suspiro de fe pastoral y animando a los hermanos. Porque sí, le dio alimento sólido, pero también le dice en el versículo 10 en adelante, pues no, Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo has trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a todos los creyentes, como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de lo que esperan se haga realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. La madurez no consiste en no caer jamás, sino en levantarse con humildad y en permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, nos dé la poda o el sol de la disciplina. Y cuando somos obedientes al Espíritu y reconocemos que somos gente imperfecta, aprendemos a ser como Jesús. A través de la oración, a través de la adoración y a través de la vida relacional los unos con otros. Cuando somos buenos mayordomos, servimos a otros y vivimos impulsados por esa misión. Así que, hermanos, dejemos el biberón, abracemos el alimento sólido para que podamos vivir comprometidos en ser maduros con la fe. ¿Quién está comprometido con tu madurez? Tú. Tú estás comprometido con tu madurez. Pero también yo. También tu hermano. Todos estamos llamados a velar por los demás y a buscarnos y a ver qué necesidad puede haber en otros que yo pueda con una oración, con una llamada compartir. Y que seamos como esa iglesia donde decía que todos compartían las cosas en común. Eso es lo que nosotros buscamos y predicamos. Que podamos acompañarnos para que podamos crecer juntos. No a la misma dirección ni a la misma velocidad, pero que podamos crecer juntos. Me gustaría que oráramos en este momento. Y que tú analices tu tierra, tu corazón. ¿Cuál es tu postura ahora mismo?
¿Qué frutos está dando tu vida? ¿Estoy yo dando frutos de un cristiano maduro? De un cristiano que sí comete errores, pero que aprendo a reconocer esos errores, a pedir perdón, pero más que todo apartarme de eso. ¿Hacia qué dirección está creciendo tu carácter? Permite que el Espíritu Santo trabaje en ti, suelta el control. Sí, Dios quiere que crezcas, Dios quiere que madures. Dios quiere que des sombra, Dios quiere que des fruto. Y rayos, también tiene que ser deseo de todos nosotros aquí. ¿Cómo está tu tierra? Te pido que sigas reflexionando y que en esa reflexión adoremos al Señor. Dios te bendiga.